En estas 5 dimensiones, le voy a comentar, yo fui paciente COVID en la fecha 15/8 del 2020. Una enfermedad que viene atacando al mundo entero, una enfermedad que viene atacando a la nación entera. Pienso y siento que se aprovecha el momento para conocer la obediencia de los hijos de Dios. La obediencia es tan importante porque el Señor ha dicho que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y hasta ahora, así el Señor lo ha hecho. Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos bendice, Él nos guarda y Él nos protege. Pero nosotros también tenemos que cuidarnos. Mi esposa no sabía inyectar, se convirtió en la mejor enfermera. Mi esposa, ella atendiendo con los médicos, ella me ponía la desametasona, me ponía la citromicina, en fin, la primera inyección me dolió, porque hizo así, la lanzó, y ¡ay! Relajada, pero ya después la segunda, la tercera, ya la de la barriguita no la sentía. Y de verdad que yo espero en algún momento nuevamente usar mi traje otra vez de nuevo. Tengo muchos trajes, pero fueron 21 esteroides que me pusieron. En ese momento ya no aguantaba ya estaba casi ya muriendo. Le digo a mi esposa, estoy muriendo. Llama a mi hermano, habla con la familia y toma la decisión. Pues el miedo es una situación que arropa a la persona y no deja que avance. Mi esposa sentía miedo de que me enviaran allá a un lugar llamado, ¿dónde? El Vallecoche, donde allá se moría la persona, la cremaba y nadie sabía. Eso llegó a nuestros oídos y había miedo. Y no, ya después que la persona entra ya no sabemos. Bueno, así fue. Y recuerdo yo que mi esposa tomó la decisión. Yo le dije, ya, quiero irme. Me lleva al hospital del IDICE. No sé si muchos conocen el hospital del IDICE, pero sé que es excelente hospital. A pesar que está en un barrio, está en un lugar, excelente hospital. Tiene los mejores médicos, diría yo, porque viví la experiencia con los médicos que allí estaban tratando esa sala llamada UCI. Recuerdo yo que al llegar, una de las cosas que más me impactó eran que iban sacando los muertos. Y es una de las situaciones que hoy en día estamos viviendo por esta enfermedad. El miedo nos agobia, nos arropa y no nos deja avanzar. Y muchas han muerto, aparte de la infección, también por el miedo. Mi esposa procede a tomar la decisión y bueno, y me llevan a ese lugar. Y el médico me deja allí hospitalizado. Era tremendo porque ya mis pulmones habían colapsado. De las placas que realmente me hicieron, ya mis pulmones tenían un daño bilateral. Ambos estaban totalmente destruidos. O sea, respiraba por la misericordia de Dios. Allí en Trauma Show tuve mi primera experiencia. Yo sé que a muchos le han hablado del infierno, pero es algo real, es algo real. Si podemos ver o leer los capítulos donde se habla del rico y Lázaro, donde dice que uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba en el infierno. Él tuvo su momento, él tuvo su oportunidad. Pues déjame decirle que el infierno es real. Lo dice la Biblia y los que han vivido ese tipo de experiencia han podido compartirla. Yo viví mi propia experiencia. Muchos quieren vivir experiencia y piden vivir experiencia del Señor, unos para fortalecer su fe y otros para creerle más a Dios. Pero déjame decirte que el Señor no necesita revelarse mucho para que usted crea, sino el Señor es real. El Señor es real, pero como el Señor es nuestro Dios, Él siempre nos va a revelar. Pues allí tuve un sueño, dormí y fui llevado a esa dimensión donde fui trasladado, digo yo, a ese lugar llamado
las puertas del infierno. Era un hueco profundo, había una escalera donde allí muchas personas yo podía oír y decían: auxilio, auxilio. Yo le dije al Señor: Señor, dame la oportunidad de entrar ahí y traerlo hasta acá. Eso yo lo viví, pero la respuesta fue: no está autorizado. No estaba permitido, no estaba autorizado. Yo entendí en ese momento que yo era un guardián en ese lugar del hospital. ¿Por qué? Porque yo estaba consciente de lo que estaba aconteciendo. Yo estaba consciente que allí yo estaba hospitalizado, estaba enfermo, pero que estaba viviendo una dimensión donde era necesario que yo pasara por ese lugar. Y me di cuenta que nosotros como guardianes aquí en la tierra somos aquellos agentes de Dios, aquellos embajadores que somos los que estamos acá para no permitir que otros mueran y se vayan al infierno. Hay oportunidades que Dios nos da y tenemos que aprovecharlas. Pues en ese momento yo aproveché mi oportunidad. Quizás mi oportunidad fue pararme en esa puerta para no dejar que otros pasaran. Durante ese momento donde que yo estaba allí en esa puerta, estaban los gritos, la pedida de auxilio, pero no entró más nadie. Pero luego de eso, comencé yo a sentir en mi cuerpo un fuerte corriente que me tomaba todo el cuerpo y le decía: Señor, Señor, estoy muriendo. Señor, estoy muriendo. En eso pude, en medio de la desesperación, pude abrir mis ojos y al lado estaba otro paciente. Él tenía los tubos, ¿no? Pero él podía, en medio de los tubos, podía hablar, podía decir algo. No entiendo cómo lo hacía, pero los médicos le decían: cálmate. Él le decía: déjenme morir. Pero cuando yo aproveché ese momento, la oportunidad, cuando los médicos se fueron, yo le dije: he escuchado lo que le has dicho a los médicos. No morirás, vivirás. Vas a vivir. Y le dije: recibe al Señor como único dueño salvador de tu vida. Él levantó la mano y lo aceptó. Lo aceptó. Él era testigo de Jehová. Le digo él era porque al camino vamos a ir entendiendo el por qué digo que era. Luego de eso, de esa primera dimensión, después que él hace la palabra de confesión, confiesa a Cristo como único dueño y salvador de su vida, yo le digo, voy a mi cama y le digo al Señor: Señor, sácame de este lugar. Porque era un lugar donde yo veía que llevaban a las personas, donde resucitaban a las personas, donde le daban la atención para restaurarlo. Y a las 9 de la mañana me pasan para la sala UCI, unidad de cuidado intensivo. Mi cama era la cama que tenía más fuerza en el sentido, las cámaras de oxígeno eran más potentes, eran más fuertes que todas las demás. Era la más fuerte. Y yo recuerdo que al lado de mi cama había un hombre llamado Atilio. Atilio tenía COVID, pero el COVID lo llevó a otro tipo de patología que le afectó la próstata. Un residente le hizo el trabajo de la sonda, a ponerle la sonda, y eso llegó que lo desbarató internamente, que el hombre sufría, el hombre lloraba. Y en un momento le dije: Atilio, déjame orar por ti, yo voy a orar por ti. Y a medida que yo voy orando, vamos a ver qué va pasando. Obviamente, Atilio comenzó a orinar. Yo estaba orando. Yo sentía y escuchaba que ellos decían: ¿cómo es posible que este pastor está en la misma condición que nosotros? Y mira cómo nos presta servicio, mira cómo nos ayuda. No, Dios no presta servicio, mira cómo nos ayuda. Esto me llevó a pensar y a sentir que nosotros, como servidores de Cristo, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que servir.
no a ser servido. Nosotros tenemos que servir. Sé que, gloria a Dios, sé que si es un servicio para la gloria de Dios, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que identificarnos. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo decía, yo soy pastor de iglesia. En cada lugar que nosotros vayamos, tenemos que identificarnos como cristianos. Ahí tuve un sueño, yo me vi muerto, que estaba en el cementerio del este, me iban a sepultar. Allí yo vi a mi hijo Abraham, a mi esposa y a mi hija Ariadna. Cada vez que lo comento me da como nostalgia, porque vi la desesperación, como ella lloraba por verme y no la dejaban que me viera, porque ya estaba muerto, pero el Señor me permitió que yo pudiera ver todo eso. Imagínense todo el daño que se causa cuando una persona parte de esta tierra. Imagínense cuando usted dice, murió mi hermano, pero no era cristiano. ¿Qué sabe usted que va a pasar allí? ¿Usted sabe por dónde va? Murió fulana de tal, pero no era cristiano. Pero cuando nosotros, como hijos de Dios, sabemos por dónde vamos a ir. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Él iba a preparar una y regresaría a buscarlo. Ahora bien, mire esto. Nosotros, los hijos de Dios, que morimos en el Señor, vamos al cielo, vamos al paraíso. Tenemos un hogar que nos espera, donde no hay pensamiento, nuestro cuerpo es transformado. Imagínense que una persona muera al infierno, como estaban esos allí pidiendo auxilio, queriendo pedir una oportunidad y no la pudieron obtener porque no quisieron, porque la tuvieron y la dejaron. Imagínense el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, cuando el rico tuvo la oportunidad y no la usó, no la aprovechó, sino sencillamente se dio cuenta cuando estaba allá en el Hades. Se dio cuenta cuando estaba en el Hades. Se dio cuenta cuando vio a Lázaro en el seno de Abraham. Abraham tuvo que decirle, acuérdate que tú en la tierra tuviste tu oportunidad. Aquí en la tierra tú tienes tu oportunidad. Aquí en la tierra yo tengo una oportunidad. Esta oportunidad hay que aprovecharla al máximo. Al máximo. Entonces, cuando yo veo a mi hija que está sufriendo por quererme ver, imagínense el vacío tan grande que deja a una persona cuando parte, y cuando parte sin Cristo. ¿Cuál es la oportunidad que tú tienes como hijo de Dios, como hija de Dios? Predicar a Jesucristo. Si yo te dijera hoy que tú tienes una oportunidad de vida, ¿qué harías tú? ¿Estarías preparado? No estaría preparado, porque no estamos preparados para la muerte. Pero a este tiempo ya nosotros deberíamos irnos encaminando y estar preparados para ese momento. Para ese momento. Luego de eso, vuelvo a recaer y me vuelven a llevar otra vez a Trauma Show. Y le digo, Señor, otra vez, devuélveme otra vez a mi cama. Y recuerdo que me vuelven a llevar a mi cama, a Iván punto 3. Recuerda aquel pasaje donde Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, y se presentó el Espíritu de Dios en forma de ¿qué? De paloma. ¿Y qué decía? Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted lo complace. Entonces nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios donde quiera que nosotros estemos. Y recuerdo que en ese momento pasó una paloma que pasó 1 y 2 y 3 veces en la cama donde yo estaba, que yo sentía como miedo, porque yo decía que esta paloma me va a picar.
Pero cuando veo que pasó una y dos, tres veces por mí, pasó por todas las camas y hizo la secuencia de una y tres veces. Pero cuando volvió otra vez a mí, lo hizo como en cámara lenta. A la cuarta vez esta paloma se desapareció. Los médicos que estaban ahí y todos los que estaban en esta sala presenciaron eso que pasó en ese lugar. Eso para mí era una confirmación de que Dios estaba con nosotros. Él ha dicho: aquí estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él no nos ha desamparado. En medio de esta situación, Él está con nosotros. Y recuerdo que en estas dimensiones el Señor me llevó a 3 más, a 4 más. Digamos que cuando el Señor Jesús fue llevado por el desierto, dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Yo fui tomado y fui llevado porque yo tenía que pasar por allí, porque era un propósito de Dios. Dios tiene propósito contigo. Dios tiene propósito con esta iglesia. ¿Cuánto lo creen? Yo estoy sorprendido de cada servicio. Esto está hermoso y veo cara distinta. Y esto es una bendición, porque así a Dios le plació que fueran ustedes que escucharan este testimonio. Quizás ustedes han escuchado muchos testimonios, pero esta es la primera iglesia que el Señor le plació que escuchara este testimonio de esta oportunidad de vida que Él me dio. Aleluya. Y recuerdo que el Señor, digo el Señor porque me tomaron de la mano y me pasaron por oscuridad. Y en esa oscuridad yo le dije: no quiero ir hasta allá. Cuando el Señor tiene propósito con nosotros o con cualquiera, ni que te niegues. Ni que te niegues. El Señor tenía propósito con Jonás, ¿verdad? Jonás se negó. Y en el barco fue sorprendido. Y se lanzó al agua y lo pescó el pescado. ¿Ah? Entonces, imagínense ustedes que en ese momento el Señor me pasa por las aguas, y eran aguas cristalinas, aguas profundas, y yo podía mirar, podía respirar bajo esas aguas, y yo decía: Señor, Señor, puedo respirar. Y conté 1 y 2 y 3 veces, porque podía respirar libremente. Decía: Señor. El Señor allí me estaba sanando. El Señor allí me estaba sanando en ese lugar, en esas aguas. Me estaba pasando por ese proceso. Hay un momento de nuestra vida que tenemos que pasar por proceso para que el Señor trate con nosotros y nosotros entendamos que hay un propósito de Dios en la vida de cada persona. Pues yo pasé por esas aguas y fui sanado, pero llegó el momento que el Señor me llevó como en el cielo. No era el cielo, pero yo sabía que había algo hermoso, porque eran auroras lo que paseaba por todo mi cuerpo. ¿Sabe esos colores tan hermosos? Le llamamos auroras boreales, ¿verdad? Esas auroras boreales eran tan hermosas, tan bellas, que aunque yo sabía que estaba postrado en una cama, yo sabía que estaba presente, que estaba viviendo una dimensión, yo podría decirle al Señor: déjame aquí. Porque mira las cosas que hace el Señor en nuestras vidas. Si nosotros supiéramos que el cielo es tan hermoso y que allá nos está esperando alguien para recibirnos, y que tendremos la vida eterna, y que tengamos paz en nuestras vidas, nosotros ya quisiéramos partir de esta tierra. Pero resulta que no es así. Estamos tan pegados a este lugar que no queremos morir. Por eso es que cuando nosotros morimos, bueno, yo todavía no he muerto, estoy aquí todavía, pero cuando la persona muere, según la palabra, todo su cuerpo es transformado. Imagínense que usted en el cielo tuviera que pensar en la tía o en el primo que usted dejó. No tuviera paz, fuera un lugar de tormento más bien. Por eso los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. Pero los que mueren en el Señor van a la gloria de Dios. Y yo pasé por ese lugar. Pero lo más hermoso y lo más hermoso que pude experimentar fue cuando llegué a aquel lugar, tomado por aquella mano,
Aquello era una luz resplandeciente, una luz que era como esto, lo repito hoy varias veces porque era una luz que producía ese cuerpo y él estaba como de espalda. Y al voltearse me dijo, te voy a despachar, hacer esto con otro de lo que estoy haciendo contigo. Yo entendí en ese momento que ahí había una oportunidad para mi vida. Yo entendí en ese momento que nuestro Dios es un Dios de oportunidad. Y que la oportunidad que Dios me dio para que yo pudiera hablar de su palabra. De que yo pudiera decir que hay un camino, hay una verdad. Como le dijo el Señor en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y gracias a ese Jesús que yo conocí, pude experimentar estas dimensiones. Pero entendí que el testimonio, que el testificar, es parte de nuestras vidas. Ayuda a aumentar y afianzar nuestra fe cuando vemos que Dios hace algo estupendo con nuestras vidas. Y pude entender también que el Señor es bueno y el Señor nos ama. Pero cuando el Señor me dice, te voy a despachar, hacer esto con otro, lo que yo estoy haciendo contigo, también me dijo que era una oportunidad. Yo no sé cuánto tiempo voy a tener aquí en la tierra para seguir predicando. Yo lo único que sé es que desde aquí, de esta iglesia Misión de Cristo, comienza mi vida, mi testimonio. Porque mi testimonio ha llegado a muchos países. Y el Señor me vuelve a pasar por las 4 dimensiones. Salgo del lugar donde estaba, donde Él me despacha, me pasa por las nubes boreales, me pasa por las aguas y me pasa por la oscuridad. Cuando salgo de ese lugar, lo primero que yo veo es a mi esposa postrada en una cama. Ella no me veía, yo sabía que estaba consciente de lo que estaba aconteciendo allí. Y yo le decía a ella, lo que yo recibí del Señor, recibe en el nombre de Jesús. Ella podrá morir de otra cosa, pero no de COVID. Y así pasó con otras personas. Recordando porque todo es recordar cada momento, cada experiencia que viví. Yo recuerdo que después de eso volví nuevamente a mi cama y estaba boca abajo. Y el estar boca abajo tenía un yelco de este lugar, obviamente grande. Tú sabes que ese yelco lo ponen aquí para uno recibir todos los tratamientos. Imagínense que estaba boca abajo y escucha una voz que me dice, Argenis, 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 te vas a caer. Y yo le digo, Jesús, todo está controlado. Suena bonito como lo dije, Jesús, porque Jesús lo había controlado todo. Pero en ese momento pasó ese muchacho llamado Jesús. El yelco estaba en mis manos. ¿Cómo podría decir que si mi yelco está acá, cómo yo lo voy a tener en estas manos? Debería tenerlo en esta otra mano. O quizás suelto en el piso. No, estaba en mis manos y estaba doblado. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo el Señor para darme a entender que Él me sanó y que pudiera haber cosas sobrenaturales. En ese tiempo yo pude ver cosas sobrenaturales. Fueron momentos difíciles, pero también fueron momentos bonitos. Fue una experiencia bonita porque pude vivir mi experiencia con el Señor. Lo que iba a pasar en esa sala UCI. Ahí estaba Álvaro. Álvaro tenía SIDA. Tenía tuberculosis. También tenía COVID. Ahí estaba Tilio. Estaba también Florencio. Pero todos los que pasaban por esa cama, iban 4.1, se morían. Y en ese momento yo le dije a Florencio, Florencio, tú permita que yo vaya hasta allí y ore, porque todos los que pasan por ahí se mueren. Habían muerto 3, imagínense, qué palabra tan alentadora para ese hombre, ¿no?
Lo más importante de todo esto, que esa persona recibió a Cristo. Yo oré, pero no reprendí el espíritu de venganza. Óigase bien, cada vez que nosotros hagamos una labor para el Señor y el Señor nos dé la victoria, tenemos que reprender el espíritu de venganza, porque si no le va a pasar lo que me pasó a mí. Me volvió a atacar el hipo. Otra vez, de 5 repeticiones para explotarme el corazón. Gracias a Dios que el Señor estaba conmigo, se cumple su palabra. Entonces Él dice, aquí estoy con vosotros todos los días. Y se cumplió porque era un propósito de Dios. Pero allí, por no reprender, cuando Él dice, Señor, quiero descansar, quiero dormir un poco más, puede vivir esas 4 dimensiones. Yo no sé cuántos de ustedes han enfermado de ese virus. ¿Pueden levantar la mano a aquellas personas que tuvieron COVID? ¿Sabes que hay una enfermedad, esa enfermedad que ha venido matando a muchas personas? Hoy por hoy tengo la bendición de poderlo contar, y muchos de los que están ahorita y pasaron esa enfermedad es porque Dios le dio una oportunidad. Aprovecha la oportunidad que Dios te dio. No creas que porque tú eres joven, tienes la vida por delante, tienes muchos años por delante, puedes perder el tiempo. La vida es tan corta, mi hermano, es como un parpadear. Haga así, así es la vida de corta. Así tengamos 15, 16, 18, 50, 60, 70 años, la vida es muy corta. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque no podemos perder el tiempo en cosas que no tienen sentido, en cosas que no agraden al Señor. Hermanos, nosotros no nacimos para ser ermitaños, nosotros nacimos para compartir, estar juntos y en armonía. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que digo, yo no les conozco sus vidas personales, no las conozco. Yo tan solo lo que sé de ustedes es que están siguiendo al Señor. Bendito sea su nombre. Pero les quiero decir hoy, en este momento, es que si tienes alguna situación difícil con otra persona, arregla eso hoy. No pierdas el tiempo, porque no sabemos cuándo es el momento que el Señor va a llegar. Lo que yo sé es que hoy está más cerca su llegada que cuando yo creí, que hacen aproximadamente 30 y algo de años que creí, llegué a los pies del Señor, y hoy sé que está más cerca su venida. Entonces haga todo conforme a la voluntad de Él y para que Él esté agradado. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Amén.